provisto nuevamente de la lámpara de Dios, busca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un lugar reservado. Adéntrate conmigo. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. María, segunda parte. La familia y el entorno de Jesús. Alguien que de la época lo hubiera conocido personalmente y que nos pudiera dar razón de su vida física. A ver, yo estoy viendo aquí una dama, una señora. Ella se llama a sí misma Salomé. Está dispuesta aquí a podernos explicar algo sobre ella. Dice que ella no tiene ningún inconveniente en poder contarnos lo que ella recibió en primera mano, pura de María. ¿Ella la conoció físicamente a María como mujer? Sí, compartió con ella el mayor y el mejor de los trechos de su vida, que fue su iniciación. Entonces, concretizando, ¿cuántos años estuvieron en Egipto y el contacto de Jesús con la cultura egipcia, cómo fue? Dice que aquí creció y fue también enseñado en algunas cosas y aspectos de esta cultura, pero no fue hasta que no fue más mayor cuando él restableció este contacto y viajó a otros lugares donde también recibió formación. ¿Nos puede describir un poquitito cómo podía ser la vida de la familia en Egipto? José dice que se dedicaba a lo que algunos llaman a la carpintería, pero también a la construcción de casas, a dar forma a las casas con las maderas, los entarimados, hacer ventanas, cosas así. Él tenía trabajo y no le faltó. Jesús creció en un ambiente con animales como en una pequeña granja y que fue un niño feliz. Es un periodo de su vida que él disfrutó. La llegada de los hermanos, ¿cómo fue? Dice que fue algo normal como en cualquier familia. La madre atendía y él empezó desde muy pequeñito ya a hacer pequeñas colaboraciones que ayudaba al padre en el pequeño taller y ayudaba a la madre en los pequeños recados. Fue un niño de lo más normal, solo que tenía esa mirada y esa expresión que hacía que todos aquellos que pudieran estar en ese momento enfadados se ablandaban. Era como la manteca que se derretía entre los dedos. De sus hermanos, ¿cuántos eran varones, cuántos eran hembras y qué nombres tenían? Dice que el segundo hijo fue Santiago, después vino Miriam, después vino Judá. Está recordando que a ella también le cuesta ahora ordenarlos cronológicamente. Después Simón, después Ruth, que luego hubo otro pequeño que murió muy niño. ¿Todos fueron de nacimiento normal, es decir, de la concepción de José y de la vida que tendría una pareja normal de la época? Dice que sí, era algo habitual, que Jesús solo fue el único que tuvo el peculiar regalo y nunca supieron exactamente en qué consistió el mensaje. Ella lo guardó, que todos sabemos después de qué fue capaz de hacer. En los hechos que acontecieron de la infancia de Jesús, ¿cómo transcurrió? ¿Cómo fue su educación? ¿Asistió a algún tipo de sinagoga, algún tipo de escuela, algún tipo de lugar que le estaban adiestrando pues en las ciencias, en las letras, en las artes? Dice que sí, él empezó a estudiar y a prepararse. Él, tal y como querían sus padres, querían que fuera rabino, querían que fuera un maestro, alguien que tenía que enseñar. Que todo esto se truncó cuando José murió. Él ya no pudo seguir pagando los estudios de Jesús. ¿Dónde aconteció el fallecimiento de José? Dice que estaba construyendo en una obra en la cercana Séforis, que aquí él sufrió un accidente. Nada se pudo hacer por él. El tiempo de la infancia que estaba en Egipto y luego el retorno a lo que sería Judá, ¿cómo fue? Dice que una vez que ya terminaron las turbulencias políticas estuvo tranquilo y fue todo normal. Aquellos que intentan ver en Jesús un niño extraordinario haciendo poderes, que él tenía habilidades que otros niños no tenían y de eso era consciente. A veces tenía que sufrir las risas y los desprecios de aquellos niños que no entendían, que no quisiera participar en sus juegos de lucha y de guerras, que es lo único en lo que podía haber una excepción. Como chico sensible era capaz de hacer
de un juego algo muy divertido, que lo querían y lo respetaban. ¿Cómo fue la infancia y la adolescencia de Jesús? ¿Qué amistades tenía? ¿Con quién se relacionaba? ¿Cómo fue desarrollándose? ¿Cómo pasó de niño al estado de más independencia? Dice que esto es algo que no va a poder explicar, puesto que cuando él llegó a los 14 años, fecha en la que su padre murió, él lo pasó mal, se dedicó a seguir los pasos, él aprendió, era concienzudo en el trabajo, tuvo que dejar todo lo que hasta ahora, sus estudios, su dedicación, y que se centró en la familia, que él tuvo que ver morir a su pequeño hermano y tuvo también que ayudar con su trabajo a que los mayores fueran formando sus matrimonios, hasta que él no se sintió tranquilo a la hora de poder abandonar, que él esperó a estar lo suficientemente preparado para viajar, y abandonó el hogar cuando pudo tener constancia de que su hermano ayudaría en el hogar a la madre y a los hermanos más pequeños. ¿Su hermano se está refiriendo a Santiago? Santiago y los otros hermanos. ¿Cómo aconteció la partida de Jesús y a qué edad marchó? Dice que tendría alrededor de unos 19 años cuando dio este primer paso. Que ese periodo es desconocido, ni siquiera su madre se lo llegó a contar. Esto fue un desgarro importante en María, que ella sintió de alguna manera la traición de su hijo, no entendía que aquello para lo que había sido preparado, aquello que era lo prometido, él no lo quisiera aceptar. ¿Él se relacionaba con algún tipo de amigos, de compañeros o de personas que más o menos fueran afín a su forma de ser? Dice que se relacionó en varias ocasiones con su primo, con Juan, que también fue y contactó con grupos. Dice que con los esenios estuvo durante un tiempo, pero que también lo hizo con otros grupos sin llegar a anclarse con ninguno de ellos. Que por el tiempo en el que él estaba solía abandonar el hogar a temporadas para poder hacer retiros, pero lo hacía solo, no con otros grupos. El periodo que había estado Jesús viajando, ¿cómo fue para María? ¿Cómo transcurrió su vida? Dice que ella era como haber vuelto a enviudar de nuevo. El dolor y el desgarro de la pérdida de este hijo no la consolaba nadie, que ni todos los demás hijos la ayudaban en todo lo que podían, y no le faltó de nada, pero ella no pudo entender el que si hubiera marchado. La vida cotidiana de María, ¿cómo transcurría? ¿Qué se dedicaba? ¿Cómo eran sus labores? ¿Cómo era la relación, las amistades, las gentes de su entorno? Dice que ella leía la Torá, aunque estaba prohibido, terminantemente prohibido para las mujeres. Ella instruyó también a sus hijas, al igual que lo hacía con sus hijos. Había escuelas que los niños iban, pero ella no acababa de estar del todo convencida. Había muchas cosas que no entendía, que él vino a modificar en algunos aspectos las leyes y a comprender algunas que no tenían sentido. En ese sentido, mientras él no estuvo, ella era alguien que no se limitó solamente a las labores domésticas y a la crianza de los niños, que también ella iba al templo, al lugar destinado a las mujeres, y escuchaba también la palabra de los textos sagrados. ¿Cómo eran los demás hermanos de Jesús y hermanas? Dice que Santiago era vivaz, admiraba a su hermano, lo amaba por encima de todo. Simón era sencillo, que muy parecido a Jesús en el corazón, tierno y sensible. Que Judá, a veces le llamaban Judas, dice que era alguien rebelde, muy rebelde, dice con un temperamento muy parecido a su madre, a mamá María. Él sencillamente llegó a establecerse, a sentarse, a posarse, pero tuvo una infancia muy complicada que puso a todos de cabeza. Las chicas eran tranquilas. Miriam, ella enseguida ya fue casada, que este marido y ella formaron una familia aledaña a la familia de María. Era como dos núcleos familiares que compartían dos casas unidas o juntas. La pequeña Ruth, ella era la más jovencita de las niñas, que siempre amó y quiso a su hermano. Era sensible y dulce, que eran una familia normal. Ninguno de ellos tuvo ninguna necesidad espiritual especial. Ellos no amaban las palabras del maestro, amaban al maestro. ¿Tenían algún tipo de entorno cultural, musical, artístico?
cotidiano? ¿Cómo era su entorno en el que se desarrollaban? Dice que a veces en la aldea hacían pequeñas obras similares a las obras de teatro y utilizaban los instrumentos, que los instrumentos eran los timbales, arpas y platillos, que también había tambores con los que a veces les gustaba bailar, que eran bailes alegres, que solamente se hacían en momentos de fiestas, celebraciones como las bodas, festejos así tipo como los de las primaveras, otoño, cuando están asociados a los campos, a las cosechas. Lo que sería su vida personal, casi más afectiva de María, una vez que había enviudado, entró en contacto con la búsqueda de un nuevo esposo o se mantuvo viuda. No, ella podía haberlo hecho, pero ella no quiso, no lo aceptó, y como tenía a Jesús, que era un joven adolescente fuerte, que no estaba por la labor de buscar una pareja o formar una familia, ella pudo tener la salvaguarda de que no la presionaran para poder tomar esposo de nuevo. ¿Su retorno a qué edad vino? Es decir, ¿a qué edad volvió otra vez al lado de María? Dice que retornó sobre los 28 años. Cuando retornó Jesús al lado de María, ¿volvió a ejercer el oficio propio de su padre? No, él entonces comenzó ya a moverse por los pueblos cercanos y iba ya empezando a dar pasos, buscando. Nadie sabía muy bien qué, pero se comunicaba con otras gentes, con los carabasares donde venían personas que a veces incluso ya conocía, cercanos a la población, que de vez en cuando cumplía con las tareas de ayudar en la casa, pero que ya no era igual una vez que él llegó de esos territorios lejanos. Alguna vez podía hacer algún apaño, alguna silla, alguna mesa específica como carpintero, que él no había venido para ser un carpintero, que él tenía que tallar otro tipo de tallas. Luego, cuando Jesús vino, se nos habla de que le empezaron a acompañar una serie de discípulos. ¿Cómo fue esa relación de Jesús con los discípulos? Dice que ellos no vinieron, él salió al paso a buscarles, que incluso cuando él volvió, ella comenzó a seguir a su hijo, pero en un segundo plano, cuando él comenzó el camino y la predicación por los pueblos, ella discretamente le seguía, ya tenía los hijos algo crecidos y pudo dejarles con tranquilidad. ¿Le seguía como madre o le seguía también intentando entender qué es lo que predicaba su hijo? Dice que ella lo que no quería era que le fuera arrebatado de nuevo. Ella quiso seguirle porque quiso entender que es verdad que había mujeres que podían sentir las palabras y ver en ellas la verdad, y ella necesitaba comprender todo este proceso que ella llevó tras su hijo, la fue haciendo madurar. Dejó de ser la persona que tiene establecido un criterio de quién es su hijo y qué es lo que Dios pide de él, y aceptó finalmente, que al final se doblegó. ¿Él vivía de forma célibe o mantenía una relación de pareja estable? Dice que él estuvo rodeado de muchas mujeres, que cuando ya abandonó el hogar, él se estableció con una compañera, y dice que tuvo a esta compañera a su lado, pero ella era cuidadosa y no interfería en su proyecto, que estaba con él, que caminaba con él, que era su compañera, su pareja, pero que luego se quedaba en un segundo plano. Ella podríamos llegar a considerarla una discípula de Jesús, fuera de forma directa o indirecta. Sí, dice que al principio ellas tenían que cumplir con las funciones de muchas de las mujeres en los campamentos que se levantaban, ayudaban en las tareas más básicas y domésticas, pero nunca se las privó de las enseñanzas. Ellas también tuvieron la oportunidad. Como Salomé, ¿qué más nos puede contar del ambiente donde ella creció, su entorno personal, familiar y espiritual? Dice que todo lo que era su núcleo familiar eran muy estrictos con las leyes, que ella era alguien que aprendió desde muy niña a tener que ver cómo sus hermanos varones aprendían y podían disertar en los grupos de filosofía, pero que ella no tuvo acceso. Dice que ella se escapó. ¿Cómo era su vida? Dice que ella era alguien que buscaba con anhelo un gran amor y lo encontró. ¿Cómo fue su contacto con Jesús? ¿Cómo surgió?
Dice que ella cuando vio que había un grupo de gentes que seguían a un rabí, a un maestro, ella fue, sencillamente lo dejó todo para ir, que nada tenía que perder y mucho que ganar. Evidentemente, al acercarse al grupo, ella fue relegada al grupo de las mujeres y entonces ellas la acogieron como a una hija, que sencillamente ellas lo que hacían era poder prestar atención sin que nadie las apartara. Ellas estaban en la intimidad con el grupo de los hombres, escuchando las palabras de Jesús. Cuando ya se aproximaba, nosotros entendemos por la pasión, cómo acontecieron todos aquellos hechos. Dice que María no estaba en ese momento en el entorno con los discípulos cuando él ya estaba preparando ese gran momento, que sencillamente fue todo calculado y previsto, como si cada uno de ellos, más que nada los 3, 4 que estaban más cercanos al entorno directo de Jesús, supieran lo que iba a acontecer porque él ya les previno, que él tenía que cumplir con los requisitos que los profetas dieron, que todo estaba establecido y tenía que hacerse en un tiempo y lugar señalado. Que si nosotros ahora miráramos y pudiéramos vislumbrar el futuro y viéramos que aquello ha de acontecer para un propósito que nos trasciende, es lo que él supo y lo que trató de transmitir a sus discípulos. En el momento en que fue prendido, se nos dice que fue Judas el que lo delató, de alguien cercano a la vida de Jesús. Dice que Judas, el apóstol, hizo lo que él le pidió que hiciera. ¿Cómo era Judas? ¿En qué entorno vivió? Más o menos, ¿qué relación tenía con Jesús? Dice que él era alguien analítico, le gustaba mucho entender los conceptos religiosos, era alguien con un alma que quería y exigía la justicia por encima de todo, y esto a veces le convertía en alguien demasiado fanático de las ideas, sobre todo de las ideas políticas. Él ponía por encima a Dios sobre las conveniencias políticas de su pueblo con los romanos, que esto le enfurecía. Él llevaba la gestión de las gentes del grupo y lo hacía muy bien, que su carácter era arisco con las gentes que no entendía la palabrería y la extrema bondad. Dice que lo único que no aceptaba de Jesús es que fuera capaz de aparentemente doblegarse ante los tiranos. Él esto no lo soportaba, pero lo amaba por encima de todo. Una vez que Jesús fue prendido, el hecho de su muerte, ¿cómo aconteció? Dice que los relatos que narran, habla de los procesos, tanto de fechas, fueron exactamente como los indican, que la única salvedad es que él en realidad fue traicionado para todos aquellos que le amaban, pero no era realmente así, puesto que él ya tenía establecido con Judas que preparase ese momento. ¿Qué ocurrió después de la muerte de Jesús? Dice que llegó el gran mensajero, la fuerza, el fuego, y fue lo que transformó. Muchos de sus seguidores incluso se dividieron. Algunos iban en pos de Pedro, que quería lanzarse a los caminos y cumplir la voluntad de Jesús, tal y como él lo estableció. Otros eran más prudentes, que esto fue algo natural. En los primeros tiempos, la inseguridad, que ya María formó parte del grupo de los apóstoles y permaneció con ellos. Nosotros tenemos constancia de los 12, exceptuando Judas, que viendo lo que se le reclamó y el coste que significó esta petición de su maestro, no lo pudo soportar. Esto es real, que ella, María, se incorporó al grupo de mujeres. Eran un grupo que casi eran 36 personas. María, fin de la segunda parte. Desarraigado de las masas, caminando por senderos perdidos, solitario en el desierto, aula iniciática, envuelto en las brumas de los bosques, adentrándonos en las grutas de la tierra. Ven con nosotros, inclinándonos ante lo sagrado, aula iniciática. Encendemos una tímida llama para que alumbre con la oscuridad en el conocimiento. Estás ante el umbral perpetuo,
Estás ante la ara sagrada, aula iniciática.